En la unidad 2 del programa que ustedes tienen de semiología, el actual, el del año 2008, modificatoria 2012, van a tener termometría, que ya vieron, exploración de membranas mucosas, que ya vieron, exploración del sistema linfático, que vamos a ver ahora, y la parte de toma y remisión de muestras. Los que estaría quedando pendientes, la parte de generalidades de radiología y de ecografía, que hemos decidido darlo en una clase solos, y que sean los responsables de la asignatura de diagnóstico por imágenes, tanto de rayos como de ecografía, los que les den los conocimientos previos que ustedes tienen que tener para abordar esa asignatura cuando hagan la orientación recién en sexto año, si es que no se pasan de plan. Si se pasan de plan, la van a tener en quinto año. ¿Sí? No, es al revés. Si no se pasan de plan, lo tienen en quinto. Si se pasan de plan, lo tienen en sexto. ¿Está? Pero bueno, eso será otro cantar. Después veremos si se pasa o no se pasa. Y será decisión de ustedes. Con respecto a esto es bastante sencillo. Nosotros no vamos a ahondar mucho en la parte terminológica, si bien saben que el sistema linfático es un sistema que cumple funciones de drenaje del líquido intersticial para el sistema circulatorio y de defensa para el organismo, eso lo saben de fisiología, y que está formado por ganglios linfáticos o conjuntos de nódulos linfáticos, capilares, vasos y espacios linfáticos quidíferos y serosos. La linfa, ustedes saben, que es un líquido coagulable, casi incoloro, pobre en albúmina, rico en fibrinógeno y dióxido de carbono, y que también contiene ácidos grasos y glicerol, y esta parte pasa a ser parte general, algo que ustedes ya deberían saber. Un nódulo linfático es un tejido especializado y organizado con vasos aferentes y eferentes, que vamos a hablar linfocentro, o que puede ser un nódulo solo o un conjunto de nódulos agrupados, que tienen vasos eferentes que se dirigen a un nódulo principal o a un conducto. A ese linfocentro o linfonódulo o conjunto de linfonódulos que forman el linfocentro también le podemos denominar ganglio, o le vamos a decir ganglio. Antuco, hace clic en ocultar porque tapa un poco la diapositiva el bien. Bien. Ahí está. ¿Ahí está? Sabemos que, y cuando hablamos de signos, que es importante, sabemos que esto es un lugar frecuente de asiento de patologías secundarias, o pueden ser la signología que nosotros vemos en los ganglios linfáticos, puede ser o es frecuentemente secundaria. En la menor cantidad de los casos que nosotros evaluamos afecciones del sistema linfático, las afecciones son primarias. Entonces, según la clasificación de signos, la linfadenopatía puede ser primaria o puede ser secundaria. Acuérdense, las linfadenopatías primarias eran también llamadas orgánicas y eran locales, y las secundarias eran funcionales y eran a distancia o generales. ¿Ok? ¿Está claro hasta acá, no? Supongamos, si nosotros tenemos una mastitis, que es una inflamación de la glándula mamaria, en forma secundaria vamos a tener una linfadenopatía o una linfadenitis del ganglio mamario. ¿Está claro? Entonces, esa linfadenitis del ganglio mamario es un signo secundario de una mastitis primaria. ¿Cuándo sería una patología primaria del ganglio linfático? Por ejemplo, un linfosarcoma. O cuando tenemos, pueden ser por agentes virales, como el virus de la leucosis viral bovina. ¿Está? O la leucemia felina. ¿Está? Son agentes que afectan en forma primaria a ese ganglio o a ese sistema linfático. ¿Queda claro, no? Sí, diga uno. Sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Bien, esta es la estructura básica de un ganglio. Esto no lo vamos a repetir, ustedes saben, tienen vasos aferentes y eferentes, no hay ningún problema. Esto
serían las estructuras de los linfonódulos. Nosotros hablábamos de linfonódulos cuando hablamos de conjunto de nódulos y que tienen un drenaje regional. Estos ya lo saben de anatomía, lo saben de fisiología. Y esto es lo que ustedes van a empezar a ver, que quizás nunca vieron en anatomía o en fisiología. Esto es un ganglio en primera persona, con un corte sagital, o con un corte transversal acá. Van a ver que tiene una corteza y van a ver que tiene una médula. Esta es la coloración normal del ganglio linfático que ustedes tienen que ver, y esto no muestra ninguna patología. Bueno, nosotros decimos, una linfadenopatía o es una adenopatía, o una adenopatía es una afección primaria o secundaria del sistema linfático o del ganglio linfático. Linfangitis se le llama a la inflamación de los vasos linfáticos. Si lo vamos a clasificar como signo, ¿está? Vimos que podían ser primarias o secundarias. Y también podemos decir que según su curso pueden ser agudas o crónicas. Según la ubicación, acuérdense cuando hablábamos del signo local o localizado, ¿sí? Este puede ser local o general. Puede ser que esté afectado un solo ganglio, un único ganglio, o puede ser que estén afectados todos los ganglios. O también tienen que tener cuidado que pueden estar afectados ganglios de una región específica. Entonces, más de un ganglio de una región específica. Entonces, nosotros podríamos decir que según la ubicación puede ser local, general o regional. ¿Está? Y según la etiología o según la naturaleza, podría ser primaria o secundaria, orgánica y funcional, como ya vimos. Nosotros vamos a hablar de ganglios explorables. Hay gente que habla de... cuando hablábamos también de mucosa, y hay una terminología que por ahí es encontrada, y dicen si son mucosas aparentes, mucosas evidentes, mucosas explorables. Sinceramente eso no suma a la discusión. Los ganglios explorables son ganglios que pueden ser abordados en forma práctica debido a la facilidad del acceso. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? A nosotros no nos tiene que llamar la atención, nada. Nosotros sabemos que ahí hay un ganglio linfático. No nos tiene que llamar la atención. Es una región normal. Si no nos llama la atención, nosotros podemos decir que está normal. Ahora, si nos llama la atención, nosotros tenemos que saber qué estructuras están en forma primaria, o sea, qué ganglio está en ese lugar, y qué estructuras drenan hacia ese ganglio que puedan estar afectando en forma secundaria a ese linfonódulo. Los ganglios, como les digo, los ganglios explorables son los que son de fácil acceso. Vamos a elegir de acuerdo a la especie. Nosotros en el equino elegimos el ganglio submaxilar, el ganglio preescapular, el prefemoral, inguinal superficial y inguinal profundo. Son los más fáciles. Van a ver que la bibliografía también habla del ganglio parotidio, subparotidio en el equino. Nosotros no lo nombramos, porque fundamentalmente entre la glándula parótida y las bolsas guturales lo hacen menos explorables, o por lo menos menos abordable o menos significativa su exploración que en el bovino, por ejemplo, o son menos significativos que los otros ganglios. En el bovino, si usamos el submaxilar igual que en el equino, el preescapular igual que en el equino, y le sumamos el subparotidio. Acuérdense que el equino no tiene una bolsa gutural que colabora a la glándula parótida como para tapar a ese ganglio subparotidio. Usamos el retrofaringio igual, el inguinal superficial y el inguinal profundo y el prefemoral. Entonces estaríamos sumando, dentro de los ganglios que describimos en el equino, sumamos el subparotidio. Y ya les dije por qué sí en el bovino y por qué no en el equino. ¿Está? Lo van a leer, van a ver que se describe, perfecto. Si a ustedes les resulta útil, perfecto, háganlo, utilícenlo. A nosotros no. Nosotros muchas veces, y van a ver durante el dictado de la asignatura, que nosotros le vamos a decir, esto dice la bibliografía, no está mal, quizás a ustedes sí les sirva. Y nosotros lo que damos en clase es lo que a nosotros nos es útil
y por eso lo podemos transmitir. En caninos y felinos, a diferencia ¿Profe? Sí. ¿El retrofaringio en equino va también? ¿Se puede explorar? Sí. Ah, no lo dije. Ah, claro. Bueno, no sé. Es que como que decía que el subparotidio era el único que no iba, no. El retrofaringio en el equino sí. De hecho, es muy fácil de abordar el retrofaringio en el caballo. ¿Sí? El único que es diferente es el subparotidio, Nacho. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bien. En caninos y felinos se usa el ganglio submaxilar, el preescapular, que también le dicen cervical, el axilar, el popliteo y el inguinal superficial. ¿Está? Esos son los ganglios explorables, lo que no quiere decir que los otros ganglios no se afecten, sino que son de más difícil acceso, solamente eso. Bien, acá van a ver, este es el linfonódulo mandibular en el canino, linfonódulo mandibular en el canino, y acá está el linfonódulo parotídeo en el canino, tapado completamente por la glándula parótida. Entonces es muy difícil que nosotros podamos abordar el linfonódulo parotídeo en ese canino. ¿Está claro? Por eso no lo usamos o no lo ponemos. Acá sí, vamos a ver el submandibular, ¿está? Este es el que le decíamos escapular, ¿sí? O cervical, ¿sí? También hay bibliografía que lo llama cervical. Este que está acá es el axilar, este es el inguinal, el que está con el número 5, y el popliteo es el que está con el número 6. Esos son los ganglios explorables, fácilmente abordables en el canino. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ustedes lo van a abordar, obviamente nosotros no lo vamos a ver, no vamos a ver estas estructuras que estamos viendo. Acá lo que ven es un ganglio efemoral, un ganglio, este es un ganglio preescapular, el primero, el segundo que está arriba también es un ganglio prefemoral. Lo único que quería mostrarles con esto es su forma. La forma de este ganglio es alargada, ¿sí? Una forma alargada, ¿está claro? Y esta, que está acá a la derecha de la pantalla, es la coloración normal del ganglio. Dicen que la bibliografía habla de un color amarillo grisáceo. Esta coloración ya es una coloración subida de tono, puede ser una coloración algo congestiva. Pero obviamente ustedes no van a ver, porque estos son datos a la necropsia. Lo único que les quiero mostrar es la forma, cómo pueden cambiar ganglios explorables en su forma. Por eso cuando nosotros describimos la forma, tenemos que saber de qué ganglio estamos hablando. Este ganglio que está acá abajo, este que está acá abajo, es el ganglio inguinal superficial, ¿sí? Que puede ser escrotal o puede ser retromamario. ¿Está claro? Fíjense acá, es un ganglio que tiene una forma discoidal. Es como una moneda o como una pila de monedas. ¿Sí? Es una forma discoidal. ¿Ven la diferencia de forma de esto con esto? ¿Se ve? ¿O yo estoy loco? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Si se ve, perfecto. Con uno que lo vea, estamos bien. Solamente eso. Entonces, entendamos que para abordar, nosotros definimos, y ya sabíamos que era un sistema linfático, que era la linfa, cuál era la función de la linfa y del sistema linfático, qué es un ganglio linfático y cuáles son sus funciones, qué es un linfonódulo y qué es un linfonódulo explorable o un ganglio explorable. ¿Está? Ya lo sabemos. Perfecto. Entonces vamos a entrar al abordaje clínico o semiológico y a la interpretación y la valoración de ese examen. Siempre que nosotros vayamos a empezar a describir un aparato o un sistema, deberíamos ver qué datos a la reseña son importantes dirigidos a ese aparato o a ese sistema. Cuando hablamos al principio, hablamos de la especie y de entrada marcábamos que hay ganglios explorables más fácilmente en algunas especies que en otras. Entonces, ¿sirve la especie? Sí sirve la especie, porque si nosotros tenemos una tumefacción en la pierna, nosotros podemos decir, o a la palpación de la pierna la vemos, o la sentimos, perdón, nosotros podemos decir que es un ganglio popliteo.
en el equino no sería un ganglio popliteo, sería cualquier otra patología que afecte a la región, pero no una linfadenitis del popliteo. Entonces, sepamos de qué especie estamos hablando para ver si vamos a decir que ese signo que estamos encontrando puede o no tener relación con el sistema linfático. Entonces, ¿hay diferentes ganglios linfáticos según las especies? ¿Explorables? Sí, son diferentes. Entonces, tengo que nombrar a la especie como un primer dato de importancia. Y después hay patologías que van a afectar en forma primaria el ganglio linfático, que varía según la especie, como por ejemplo, ya les dije, un linfosarcoma o un virus de leucosis viral bovina, que solamente afecta al bovino. ¿Está claro? Las razas, mire, dentro de las razas no hay prácticamente diferencias, Sí, nosotros podemos decir que hay mayores, o hay enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en ciertas razas que en otras, y básicamente va a depender de su manejo. Por ejemplo, la leucosis viral bovina fue una enfermedad muy diagnosticada en bovinos lecheros y muy poco diagnosticada en bovino de carne. De hecho, yo todavía no hice una necropsia de una vaca que pueda yo asignarle la causa de la muerte o la signología previa a la muerte al virus de la leucosis bovina. Sin embargo, en la época que yo hacía tambo, cuando estudiaba en la facultad, era muy frecuente hacer necropsia de vacas que estaban caídas o que habían muerto por el virus de leucosis bovina. Con respecto al sexo, no hay variaciones, sí saber que el ganglio inguinal en la hembra es el mamario y en el macho es el escrotal o preescrotal, y en la hembra le dicen mamario o retromamario. Entonces, en base a eso es la nomenclatura. Es un ganglio que está muy afectado en la hembra canina y en la hembra felina por la predisposición que tiene, sobre todo el canino, la hembra canina, a sufrir tumores de mama, y el ganglio en este caso, y en todos los casos, va a ser un órgano de filtro. Entonces, es un órgano que repercute, o en el cual repercute en forma secundaria esta patología tumoral, que afecta al 95% de las hembras que llegan a un estado adulto y que no hayan sido castradas antes del primer celo o antes del segundo celo. La edad y las patologías primarias del sistema linfático pueden afectar en cualquier edad, salvo las que puedan llegar a ser tumorales, pero las que tienen algún agente vírico afectan a cualquier edad. Hay una patología, hay una presentación juvenil del virus de leucosis bovina, justamente es una forma esporádica y se llama forma juvenil, pero es importante la valoración de los ganglios linfáticos en animales adultos, en lo que se relaciona tanto en forma primaria como secundaria a procesos tumorales. El peso o el estado corporal a nosotros nos sirve para intentar, de alguna manera, con este signo, relacionar el estado general del individuo con la cronicidad de la patología. Si el animal está caquéctico, nosotros no podemos decir que esa patología, o a ver, si queremos darle una relación, esa patología no va a ser de curso agudo, sino todo lo contrario, va a tener un curso crónico. ¿Está claro? ¿Queda claro cómo tenemos que usar los diferentes parámetros o los diferentes puntos de la reseña cuando uno tiene que hablar de algún aparato o algún sistema en especial? Sí. Bien, ¿alguien más que diga sí? Sí. Bueno, ya tengo 2 sí, entonces voy para adelante. Sí. Bueno, entonces cuando yo les pida, o cuando yo les pregunte, o cuando alguno de nosotros les pregunte, o cuando en su vida profesional tengan que darle valor a la reseña, que es lo que vimos en la clase anterior, o en la clase anterior que tuvieron conmigo, ustedes sepan para qué la hacen. O sea, para qué es importante nombrar la especie, para qué es importante la raza, el sexo, todo. Cada dato tiene un valor, ¿sí? Y en una correcta reseña y en una correcta anamnesis van a entender que tiene que estar el 80% de su correcto diagnóstico. Sin una reseña y sin una anamnesis ustedes no pueden avanzar en la exploración clínica. 2 ganglios de un mismo animal
un ganglio sano, un ganglio congestivo. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente esto será un signo regional de alguna patología que obviamente no afectó a esta región. ¿Ven cómo repercute y para qué me sirve? ¿Está? Yo no voy a decir esto es, o no voy a decir de entrada, esto es un problema primario, porque era el único ganglio afectado, y seguramente esto habrá tenido como correlación una signología regional, o un causal regional, que afectó en forma secundaria a ese ganglio linfático. Bien. La anamnesis, siempre que uno tenga en cuenta o esté presente un agrandamiento linfático o una alteración del sistema linfático, uno tiene que ver primero dónde está el ganglio o cuál ganglio es el afectado y después tener un cierto conocimiento de qué estructuras son las que drenan, ¿sí?, o filtran en ese ganglio. Después determinar qué cambio es el que yo veo. ¿Es un cambio de la forma? ¿Es un cambio de consistencia? ¿Un cambio de tamaño? ¿Qué es lo que yo veo? Después determinar, obviamente, si es uni o bilateral. ¿Está? Y después, si ese signo es un signo local, o sea, si afecta a un ganglio o a una región también, o sea, si es local, si es regional o si es general. Yo tengo que ver si está afectado el ganglio submandibular o si además del ganglio submandibular puede estar afectado un ganglio retrofaringio o un ganglio parotidio, aunque ya vimos que lo vamos a explorar en el bovino. Entonces yo puedo decir está afectada la región de la cabeza, ¿está? O está localizado al lugar o a las estructuras que drenan en el ganglio submandibular. Entonces primero eso, después ver si es bilateral, después ver si es general y después determinar algún otro tipo de signo. ¿Está? En la anamnesis no van a determinar si hay sensibilidad o hay adherencia, ¿no? En la anamnesis no. Esto va a ser producto de nuestro examen clínico posterior. Bien. Como este es un tema bastante corto y bastante sencillo de abordar, a mí me gustaría que solo uno, me diga qué maniobras semiológicas utilizaría o por dónde empezaría el examen o la exploración de ese individuo. La inspección. ¿Por dónde empezás? Con inspección, de ahí palpación. Bien, pero vamos a hacer primero un examen objetivo general, acordate. Primero vamos a hacer un examen objetivo general y en ese examen objetivo general nosotros vamos a ver estado mental, conducta, facies, actitudes o posturas. Y vamos a valorar algunos parámetros constantes que a nosotros nos puede llegar a servir, como pueden ser temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiempo de llenado capilar. ¿Está? Ojo, la exploración de los ganglios linfáticos, después de esto, va a entrar en ese examen objetivo general, como parte de ese examen objetivo general, pero solamente la inspección. ¿Está? Entonces, si yo veo el sistema linfático, o yo veo los lugares donde están esos ganglios linfáticos explorables y no encuentro nada, hice parte de una exploración en general, de parte del examen objetivo general. ¿Está? ¿Entendieron? Sí. Bien. Bueno, entonces hago ese examen objetivo general, termina ese examen objetivo general que puede haberme inducido a mí o no hacia ciertas cosas, ponele, o supongamos, el animal no se para, ¿está? No se para, o se para y tiene en estación una claudicación de grado 4 porque tiene una pata arriba y no pisa con esa pata. Si yo después en la exploración en particular veo que el linfonódulo de la región está aumentado de tamaño, tiene una linfadenopatía, es muy difícil que piense que es primaria. Seguramente voy a decir, esto es un proceso infeccioso que afecta a la pierna de alguna manera y repercute en forma secundaria en el ganglio. Entonces siempre es importante anotar o en un proceso de evaluación del paciente,
hacer un examen objetivo general. Después entrar en la particularidad. Examen objetivo general, ya lo dijimos, y después a la inspección. Acuérdense, inspección, maniobra semiológica que permite obtener datos con el sentido de la vista. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo la vamos a ver? ¿Y cómo la vamos a clasificar a la inspección que nosotros hacemos de los ganglios linfáticos explorables? Uno que hable. ¿Directa o externa? Perfecto. La exploración en este caso va a ser externa y va a ser directa. ¿Está claro? No vamos a hacer nosotros otro tipo de exploración. Solamente vamos a hacer una exploración interna a la palpación, ¿sí?, de los ganglios inguinales profundos, para que quede claro, por las dudas. ¿Está? Pero la inspección solamente va a ser externa y va a ser directa. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Tamaño, forma. Perfecto. Nosotros lo que vamos a ver son deformaciones en los lugares en donde yo sé que hay un ganglio linfático o un linfocentro o un linfonódulo. ¿Está claro? ¿Queda claro? Entonces yo voy a ver. Sí. Bien, esto es lo que habíamos visto de entrada. Vamos a ver. Cambio de forma y tamaño de esas regiones. ¿Sí? Vamos a ver después las áreas de drenaje, porque les dije, puede estar afectado en forma primaria, y después vamos a ver las zonas de drenaje de cada ganglio o grupo ganglionar. Entonces, para ver si la afección pueda llegar a ser secundaria. ¿Está? No nos quedemos con un ganglio aumentado de tamaño, o una linfadenitis. No, yo tengo que pensar que eso puede ser un signo regional o un signo secundario también. Entonces debo buscar la causa primaria. No olvidar el estado de la piel de la región que puede repercutir en forma secundaria en el ganglio. Bien. Esto no lo vamos a describir ahora, es solamente para que sepan que cada ganglio tiene su sitio de drenaje. Por ejemplo, el ganglio mandibular son las partes de la cabeza no drenadas por el parotidio. ¿Sí? Aunque puede haber superposición, nada más. El ganglio axilar, la pared torácica y estructuras profundas del miembro anterior. ¿Acá? Glándulas mamarias torácicas drenan al ganglio axilar. Entonces yo sé que si tengo una linfadenopatía del ganglio axilar, debo buscar en estas estructuras la causa primaria. Si no la encuentro, debo decir que la afección de ese ganglio axilar es primaria. Bien. Entonces, nosotros lo vemos a las estructuras relacionadas con ese ganglio. La inspección, en este caso, es una maniobra directa y externa. Vamos a notar, vamos a decir que hay una deformación porque todavía no podemos decir nada más. Vamos a decir que hay una deformación o una tumefacción en la región donde se encuentra el ganglio linfático axilar. Listo, se terminó, hasta ahí va. Puedo decir que es unio bilateral y puedo de alguna manera estimar el tamaño a la inspección. De ahí nada más. Cuando yo voy anotando, ¿está? Te digo estimar, después lo vamos a medir. ¿Sí? Vamos a hacer palpación. ¿Alguno puede clasificar a la palpación que nosotros hacemos en los ganglios linfáticos? Mono, manual, bimanual. Es que vos vas a hacer mono o bimanual. No vas a hacer bimanual en el mismo ganglio, pero muchas veces vas a hacer bimanual cuando palpas uno, después con tu otra mano palpas el contralateral. ¿Entendés? Y de esa manera vas a estimar el tamaño o la forma, a ver si hay un cambio de forma o tamaño. ¿Está claro? Sí. Entonces siempre traten de palpar los dos, siempre y cuando el animal o el tamaño del animal se los permita. En grandes animales no lo van a poder hacer, ¿sí? Salvo el retrofaringio, que les permite, los otros ganglios no le permiten. Entonces lo que van a hacer es palpar uno y después palpar el otro. Pero en pequeños animales sí lo pueden hacer, palpar los dos ganglios contralaterales a la vez. ¿Está? Pero primero tu palpación va a ser externa. ¿Está? En este caso, salvo en el inguinal profundo que va a ser interna. Va a ser directa.
porque va a ser directamente con la mano y no vas a necesitar ningún instrumento. Y después vamos a ver si es mono o bimanual. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si es mono o bimanual, de acuerdo al ganglio que ustedes vayan a explorar, que no se vuelvan locos. Fernanda, Melissa y Sole ya hicieron un video explicando la forma en que se palpa cada ganglio. Pero, por ejemplo, yo les voy a decir, en el equino, el ganglio preescapular se palpa por enganche. ¿Se ve la mano mía? ¿Sí? El ganglio está casi, la escápula está así, el ganglio está por debajo prácticamente de la escápula, si bien no está metido, está un poco adelante de la escápula, pero algo debajo, ¿sí? Entonces uno debe introducir la mano por debajo de la escápula, engancharlo y traerlo hacia afuera. ¿Está? Entonces, yo puedo palpar el ganglio linfático preescapular por enganche, el prefemoral se palpa por enganche o se palpa por pellizcamiento, de acuerdo al tamaño que tenga el individuo. Hay ganglios que se palpan por deslizamiento, que también podría ser el caso del preescapular, del prefemoral, o ganglios que se palpan por pellizcamiento, como el popliteo. ¿Está? Entonces, popliteo, pellizcamiento, prefemoral puede ser pellizcamiento, el prefemoral puede ser deslizamiento, puede ser enganche, depende cómo lo vayan ustedes a buscar o cuán grande sea el tamaño de ese ganglio. Ojo, no quiero que se vuelvan locos. Nosotros estamos mucho tiempo en el práctico intentando hacer que ustedes palpen los ganglios. ¿Está? Es muy difícil para mí en este caso enseñarles a palpar si ustedes nunca lo hicieron o nunca lo vieron. Pero en el video explicativo lo van a hacer. Sepan cuáles son las maniobras o cómo debemos describir la maniobra de palpación del ganglio linfático. Entonces, externa, salvo el ganglio inguinal profundo, ¿sí? Manual, es directa y puede ser mono o bimanual. Y dentro de la mono o bimanual, por enganche, por pellizcamiento, por deslizamiento. ¿Claro? Digan sí o no. Y si tienen alguna duda, Sí. pregunten. Sí, profe. Bien, vamos. ¿Para qué usan la maniobra de palpación? ¿Qué datos aporta la maniobra de palpación? Forma, tamaño, temperatura, La consistencia. sensibilidad. Ustedes vieron algo que les llamaba la atención, que a la inspección era una tumefacción en una región, entonces después van a palparlo. Ya con la palpación sí pueden estimar la forma, o pueden describir la forma, porque no hay nada que lo vaya ¿cómo le digo?, a enmascarar. Sí pueden ya avanzar en la descripción del tamaño, si bien eso, para que nosotros llevemos un orden, va a hacer la parte de mensuración, que es otra maniobra semiológica que vamos a hacer después, pero pueden hacerlo. Y después vamos a ver sensibilidad, adherencias o desplazamiento que pueda llegar a tener ese ganglio, temperatura, ojo, que no es la temperatura del ganglio, nosotros estamos midiendo la temperatura de la piel que cubre al ganglio, ojo, ¿no? Porque el ganglio es una estructura que está más interna, es muy difícil que yo palpe y diga el ganglio está caliente, no, es muy difícil. Si vamos a palpar, y para describir en forma correcta, la piel que cubre ese ganglio puede estar más caliente. Y acuérdense que va a ser un síntoma, porque va a ser subjetivo, nosotros no lo vamos a medir directamente, lo vamos a estimar. ¿Está? En cambio, la sensibilidad, puedo medirla primero de la piel, pellizcando solamente la piel, o después del ganglio, ya presionando o palpando a presión la estructura ganglionar. Entonces, la sensibilidad sí puedo hablar del ganglio, las adherencias o la capacidad de estrecharse sí puedo hablar del ganglio, la temperatura, al no tocarlo directamente, hablo de la piel que cubre el ganglio. ¿Quedó claro? Sí, digan que sí. Sí. Profe. Sí, profesor. Bien, perfecto. Ya está. Bien. A mí me gusta, yo siempre le hago un cuadrito, voy a ver si lo hago y se lo subo,
para que lo puedan llegar a entender de la diferencia. O hagamos un ejercicio ahora que tenemos un poquito de tiempo, hagamos un ejercicio y pensemos un poco. Si uno tiene un ganglio linfático aumentado de tamaño, en una patología que pueda llegar a ser inflamatoria, o sea, una linfadenitis inflamatoria que pueda ser primaria, porque puede ser primaria por infecciones que llegan directamente al ganglio, o puede ser secundaria, y nosotros tenemos que distinguirlo de una linfadenopatía tumoral. ¿Está? Los dos a la inspección tienen aumento de tamaño, ¿sí? Los dos a la inspección pueden tener, a la palpación tienen aumento de tamaño y puede o no estar alterada la forma. Ahora, la consistencia del ganglio linfático, del ganglio linfático tumoral, o que es un signo secundario de una, o primario también de una patología tumoral, va a ser más firme que la consistencia de una linfadenitis inflamatoria. ¿Está? Entonces, dos ganglios linfáticos aumentados de tamaño que pueden llegar a cambiar la forma, pueden llegar o no a cambiar la forma. A la palpación, uno es más firme que el otro. ¿Está? Cuando yo voy a ver la temperatura, seguramente el ganglio linfático de una linfadenitis regional va a cambiar la temperatura local y el ganglio linfático de una patología tumoral no va a cambiar la temperatura local. La sensibilidad en una linfadenitis local va a estar alterada, va a estar aumentada, y en una linfadenopatía tumoral no va a estar afectada. La movilidad no va a estar afectada en ninguno de los dos, pero sí va a estar afectada en las linfadenitis por procesos inflamatorios crónicos, en donde en la evolución de esa patología, en la evolución de ese proceso inflamatorio que toma el ganglio, ese ganglio o esa reparación adhiere a los tejidos vecinos y produce adherencias. ¿Queda claro más o menos cómo yo puedo interpretar un mismo ganglio? ¿Sí? Yo les voy a hacer, les prometo, que les voy a hacer un cuadrito y les voy a poner las diferencias, sobre todo de estos signos, ¿sí? En cada caso, para que ustedes puedan llegar a orientarse. Pero básicamente el ejercicio lo tienen que hacer ustedes. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, diga alguno. Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Entendieron algo del ejemplo que les di ahora o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Alguien que no entendió? Que me diga qué es lo que no entendió, a ver si les puedo llegar a ayudar. Gonzalo pregunta, si es un tumor, la consistencia será como más duro. Más firme. Acuérdense cuando hablábamos de consistencia, que duro era el hueso. ¿Sí? Firme. Y Gamarra, no sé si querés hablar con la pregunta de hace rato. Lu. ¿Se fue? No, sí, recién escribió, pero bueno, hace rato que tenía una pregunta, no sé si la quiere que te la haga ¿Cuál es la directamente. pregunta, Rulo? Ya lo busco. Que a ella se le escuchó cortada una parte y bueno, pedía si puede volver a repetir. ¿Qué? Pero qué parte, digamos. No sé cómo ayudarte. Bueno, después en todo caso te pregunta a vos y lo vemos en la consulta o le podés contestar vos si es solamente parte de la clase. Sí, sí. Bueno, acuérdense, vamos en orden de nuevo, hicimos una reseña, una anamnesis, un examen objetivo general y después empezamos en el examen en particular del sistema linfático. Hicimos una inspección, dijimos que era externa y era directa, hicimos una palpación, describimos cómo se hace la palpación y la clasificamos a la palpación y después tenemos que seguir avanzando en las semiotecnias. ¿Qué otra semiotecnia teníamos nosotros o habíamos descrito? Habíamos descrito la auscultación y la percusión, maniobras que no se hacen en la exploración del sistema linfático. ¿Está? Entonces seguimos. Nos queda la olfacción. ¿Sí? Auscultación y percusión no tienen valor diagnóstico. ¿Claro? Nos queda la olfacción.
Me van a decir, ¿cómo vamos a oler el ganglio? En realidad no vamos a oler el ganglio, sino podemos oler los productos de algún trayecto fistuloso que se exteriorice a través de la piel, ¿sí? Y que provenga del ganglio linfático regional. ¿Está claro? Un ganglio que se infecta, que se edematiza, que aumenta su tamaño, que se contamina y después fistuliza, o sea, se abre un trayecto hacia el exterior y drena un proceso piógeno. ¿Queda claro? Eso es lo que yo puedo llegar a oler. No voy a oler en un ganglio linfático tumoral. ¿Sí? Solamente útil en esos casos. ¿Qué otra maniobra nos queda? No está descrita acá. La mensuración. No se olviden nunca de mensurar. Yo les dije, podrían haberlo estimado a la palpación, después se van a ir dando cuenta que en la práctica ustedes, una vez que lo palpen, lo van a medir y después van a seguir con lo otro. ¿Está? No es necesario que ustedes lo palpen, lo huelan después y después lo midan. Si ya lo tengo palpado, lo mido y anoto tanto de largo por tanto de ancho. Y eso me va a servir a mí para valorar la evolución de ese caso clínico en la consulta siguiente, porque si no, no tengo forma de valorarlo. Si yo voy a instaurar un tratamiento en un ganglio linfático tumefacto, vuelvo dentro de una semana y el dueño me dice, está igual. No, pará, lo voy a medir, ¿sí? Primero voy a valorar todo de nuevo. Después lo voy a medir y voy a ver si el tratamiento va bien o no, porque puede ser que un ganglio que mide 5 centímetros haya tenido 15 y cuando voy a la segunda visita tenga 10, entonces no está igual. ¿Sí? Hay una evolución favorable. ¿Está? No está curado del todo, perfecto, pero la evolución es buena, es favorable. Bueno, ¿qué métodos complementarios podemos llegar a usar? ¿Qué métodos complementarios utilizarían ustedes? Ojo, pueden ser afecciones primarias o secundarias de los ganglios linfáticos. ¿Qué método complementario utilizarían? Primero, vamos. Hemograma, dice Lu. Perfecto. El hemograma es el primero, porque nosotros dijimos que el sistema linfático es un sistema de defensa, fundamentalmente. Entonces, si nosotros tenemos algún agente extraño que nos está produciendo algún problema y está repercutiendo ese proceso en el ganglio linfático, el primer método complementario que nos va a evidenciar eso es el hemograma. ¿Está claro? Perfecto. Primero hemograma, después... Ecografía, menciona uno. Sí, la ecografía no es... Nosotros no usamos tanto la ecografía, no es tan útil para nosotros, pero sí la pueden llegar a usar. Cuando hay procesos internos puede llegar a ser útil. ¿Sí? Biopsia. La punción biopsia o la biopsia para nosotros es fundamental para de alguna manera determinar el origen de ese proceso. Porque si bien puede ser un proceso tumoral, puede haberse originado en ese ganglio o puede ser metastásico de algún otro tejido. Entonces la biopsia para nosotros es fundamental. ¿Qué más? Punción. Es que la punción puede ser exploratoria, evacuadora o medicamentosa, como ya les dijo Diego. Si yo hago una punción exploradora, voy a ver qué es lo que tiene y con ese resultado de esa punción directamente lo utilizo como una biopsia. Es una punción biopsia, que es una punción con una aguja fina. Y si yo punzo y hay un proceso piógeno adentro, obviamente lo voy a evacuar. Y si hay un proceso piógeno ahí adentro que evacúo, puedo llegar a medicar a través de esa punción. ¿Qué más? ¿Punción entraría como maniobra complementaria? ¿Cómo? Si punción entra como maniobra complementaria. La punción es una maniobra complementaria. Siempre va a ser una maniobra complementaria. La punción biopsia es un método complementario. En la biopsia vamos a saber si el tumor del ganglio es benigno o maligno. Es que si está en el ganglio, a ver, son muy pocas las patologías de ganglios linfáticos que son benignas, ¿está? Pero sí vos lo podés llegar a saber. Si se afecta solo a ese ganglio y a la biopsia
yo obtengo cierto tipo de células, puedo decir, o se originó acá, y generalmente estos tumores son benignos. Ahora, vos también podés decir, ¿es maligno primario del sistema linfático o es maligno porque es metastásico de algún otro tejido? ¿Qué más? No hay más preguntas. ¿No hay más? No. Mirá del fácil que se terminó esto. Una maravilla de fácil. Lu, ¿vos tenés micrófono para hacer tu pregunta? O... Dice Gonzalo, yo no entendí lo de la temperatura. Bien. ¿Qué es lo que no entendieron? Esto es así, mirá. Yo voy a poner el termo. Y voy a poner esto, que son las semillitas que estoy comiendo. Esta es la piel. Este es el ganglio. Si yo tengo una linfadenitis de este ganglio, ¿sí? Y yo tengo que palpar a través de la piel, el proceso primario que está en el ganglio o el proceso que está en el ganglio. O sea, yo no toco la temperatura o no estimo la temperatura del ganglio, estimo la temperatura de la piel que lo cubre el ganglio. ¿Está? Porque la piel no forma parte del órgano, de este órgano. ¿Está? ¿Queda claro? Sí puedo estimar el proceso si yo palpo el ganglio. Porque yo al ganglio lo puedo palpar, porque yo desestimo la piel, o sea, palpo la piel, no tengo nada en la piel, o sea, no tengo alteración de sensibilidad en la piel, me voy al ganglio. Lo palpo al ganglio, si tengo una alteración de sensibilidad, la alteración es del ganglio, no de la piel. ¿Está? Porque esta piel puede tener una dermatitis y yo palpo la piel, o sea, yo envuelvo al ganglio con la piel, palpo y el animal reacciona. Pero en realidad era una hiperestesia cutánea y no una hiperestesia del ganglio. ¿Queda claro la diferencia? ¿Se puede hacer radiografía y en qué caso se indica? ¿Cómo si se hace radiografía? En cualquier caso que ustedes tengan un aumento del ganglio linfático, o una linfadenitis o una linfadenopatía, lo pueden indicar. Pero nosotros en general la indicamos en procesos internos. Y lo que vamos a ver es el desplazamiento de alguna víscera o una sombra anormal en una víscera. ¿Está? Sí se puede. Pero a ver, si yo tengo una linfadenopatía, si yo tengo una linfadenitis del ganglio popliteo, ¿para qué voy a indicar una radiografía si lo estoy palpando? O sea, ya lo tengo acá lo estoy viendo. Ahora, quiero ver si este es de acá o es regional, bueno, busco la pierna. ¿Para qué voy a buscar? Ahora, si yo digo, esta linfadenitis de este popliteo puede ser resultado de una periostitis o de una osteomielitis regional, perfecto, saquemos una radiografía, pero no para el ganglio, ¿sí? Es para ver la causa primaria de esa linfadenitis secundaria. ¿Sí? Bien. ¿Podría ser palpación superficial? ¿A qué te referirías, María? Es que la palpación es superficial, no es profunda. Bien. La palpación va a ser superficial. Listo, no hay más preguntas por ahora. ¿Nada más? ¿Nada más? Bueno,